Lo que vas a escuchar en este video no es solo un mapa antiguo escondido en distintas tradiciones espirituales que explica exactamente lo que ocurre cuando una persona se rompe por dentro y empieza a transformarse. No es solo lo que nos explican en una película. Sí, señor, Doctor Strange no trata de magia, trata de ti, de lo que pasa cuando pierdes todo lo que creías ser y ya no puedes volver atrás. Y lo más importante es que ese proceso no es un accidente, es una estructura, un camino, un código. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué lo que hoy estás viviendo no es una caída, sino una iniciación. Mi gente bella, mi gente hermosa, tu amiga Jenny de Soltarot te va a llevar a un camino bastante cómodo, bastante bonito, una narrativa de lo que significa todo lo que nos explican el Doctor Strange. Es un compendio de muchas técnicas, de muchas claves en una sola película. A muchos les parece caos, para otros nos refleja un libro abierto de códigos ocultos, un mapa real de transformación. Hay historias que no fueron creadas solo para entretener, sino para transmitir conocimientos, y esta es una de ellas. Lo que parece una narrativa de ficción sobre magia, dimensiones y superhéroes es en realidad una representación simbólica de un proceso que distintas tradiciones han descrito durante miles de años. Budismo, hinduismo, sufismo, psicología profunda, hermetismo, todas apuntando a lo mismo. Un proceso de transformación interna que no ocurre de forma lineal ni cómoda, sino a través de ruptura, resistencia, expansión y rendición. Lo que esta película hace es condensar ese mapa en la historia de un solo personaje, Stephen Strange. Y ese mapa también es el tuyo, es el mío. Clave 1. La noche oscura del alma. Antes del accidente, Strange no solo tiene éxito, tiene control. En cada cuarto al que él entra, la realidad parece organizarse a su alrededor. Su identidad está completamente sostenida por lo externo: sus manos, sus habilidades, su estatus, su físico, su reconocimiento. Después del accidente, eso desaparece por completo. Y lo que ocurre no es solo una crisis física, es el colapso de un yo construido sobre estructuras externas. Strange agota su dinero buscando soluciones, se aísla de Christine, se vuelve amargo, pero no de forma explosiva. Es una amargura muy específica, silenciosa, la que hace, la que viene, la que nace cuando no puedes aceptar que algo que era tuyo ya no está, y que el mundo siguió girando de todas formas. San Juan de la Cruz llamó esto la noche oscura del alma, no como castigo, sino como un proceso necesario antes de la iluminación. El budismo temprano lo describe con más precisión aún. Dukkha, la insatisfacción que surge del apego a lo que inevitablemente cambia. Strange surge porque creyó que era sus manos, que era su título, que era esa versión exitosa de sí mismo. Y cuando eso rompe, él se rompe también. Pero aquí está la enseñanza clave. El sufrimiento no es un error, es una señal. Una señal de que estás sosteniendo algo que no puedes sostener para siempre. Y por eso Strange llega a Karma Taj. No porque esté listo, sino porque ya no le queda nada a lo que aferrarse. Y ese es el único momento en el que él puede empezar. Práctica vipassana, observación directa.
Esta práctica viene directamente de la enseñanza del Buda. No busca relajación, busca claridad. Observa las sensaciones del cuerpo tal como aparecen. No intervengas, no te metas, no las cambies. Simplemente observa. Mira cómo cada sensación surge y desaparece por sí sola. Cuando esto se observa con honestidad, se vuelve imposible seguir creyendo que algo es permanente. Y en ese punto, el apego empieza a soltarse completamente solo. Clave 2. La humildad del aprendiz. Strange llega a Karma Taj esperando una solución médica. Una reparación, un procedimiento, algo repentino, algo mágico, algo instantáneo. En lugar de esto, encuentra algo que su mente no puede aceptar. Encuentra energías, encuentra chakras, dimensiones invisibles. Su reacción es inmediata: rechazo, argumentos, superioridad intelectual. Le dice a la anciana que no cree en cuentos de hadas, que no cree en historias, que todo es materia, nada más. La anciana no discute, no se engancha, le responde con una observación precisa. Has pasado tu vida mirando el mundo por el ojo de una cerradura, intentando ensancharlo. Y ahora que alguien te dice que la puerta completa puede abrirse, lo rechazas. Esto conecta con la base del Yoga Sutras de Patanjali. El yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Estas fluctuaciones llamadas vritis incluyen percepción correcta, ilusión, imaginación, sueño, memoria. Strange está atrapado en esas capas. Su mente no ve lo que es, ve lo que ya cree posible. El mismo intelecto que lo llevó a la cima ahora es el muro que lo limita. Mente de principiante. Mira algo que ya conoces como si fuera la primera vez, sin etiquetas, sin interpretación, observando las cosas con la sencillez de la inocencia de la primera vez. Esto no parece gran cosa, pero con el tiempo abre espacio donde antes solo había certezas. Y ese espacio es donde el aprendizaje real ocurre. Clave número 3. La expansión de la percepción. Llega el punto donde la explicación no alcanza y es allí donde la anciana puede actuar. Primero lo saca brevemente de su cuerpo. Strange vuelve y sigue discutiendo. Entonces lo lanza de verdad. A través de dimensiones que se pliegan sobre sí mismas, espacios donde el tiempo no existe, realidades donde la materia se disuelve en luz y la luz en algo que no tiene nombre. Cuando él regresa, ya no hay argumentos, solo una palabra: enséñame, quiero aprender. Esto tiene un paralelo directo con Bardo Thodol, un texto que describe estados donde la conciencia se separa del cuerpo y enfrenta la realidad sin filtro. En el primer Bardo, la conciencia experimenta la luz clara, la realidad sin velo de la ilusión. Carl Jung estudió este texto profundamente y encontró algo realmente fascinante. Las personas en estados alterados de conciencia describían experiencias similares y la enseñanza central del texto es esta: lo que ves no son fuerzas externas, son formas que tu propia mente, al encontrarse con su naturaleza, crea. Strange atraviesa exactamente eso
pero aún no tiene palabras para entenderlas. La práctica, el observador, inspiradas en el Pabda. Siéntate en silencio, imagina que tu conciencia se eleva suavemente, como si pudieras observar tu cuerpo desde fuera. No fuerces, solo observa. Empieza a cultivar una sensación. Tú eres el observador. El cuerpo es algo que habitas, no es lo que eres. Tu cuerpo simplemente es un avatar, un traje que te cubre, que tú habitas, pero no eres tú. Vamos a la clave número 4, que es muy importante. El dominio de la energía. Hay una escena clave que suele ser disfrazada de humor para comprenderla. Hay un maestro que está sin manos y realiza perfectamente un hechizo. Strang, con sus manos muy maltratadas por el accidente, no puede. El mensaje es muy directo. La energía no depende del instrumento, no depende de la herramienta, depende de la intención. Y aquí Strange aprende esa maravillosa lección. Las tradiciones tántricas lo han enseñado durante miles de años. Prana, energía vital; nadis, canales energéticos; mudras, gestos que dirigen esa energía, que la canalizan. El gesto característico de Strange es el Karana Mudra. Es un sello energético diseñado para remover obstáculos, para eliminar lo que se atraviesa. Pero la enseñanza más profunda es esta: el cuerpo es el canal, la intención es la fuente. La práctica Kaini Mudra es unir las yemas de los dedos de ambas manos, de los 5 dedos, respirar lento, visualizar una bola de energía entre ellas, inhalar cómo se expande, exhalar la energía íntegra de nuestra mente. Con esta práctica aparece la realidad, la claridad, el foco, la dirección interna. Como es afuera, es adentro y viceversa. La dimensión espejo representa una ley más que fundamental. El mundo interno se refleja en el externo. Esto es realmente fundamental. La tabla esmeralda, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Carl Jung, que lo vamos a estar hablando muchísimo en este canal, porque realmente desarrolló esto como base de su trabajo. La realidad que experimentamos está profundamente influenciada por nuestros patrones externos e internos y por los arquetipos. El mundo no es completamente objetivo, es en gran medida una proyección. Intentar cambiar lo externo sin lo interno es como luchar en la dimensión espejo, esperando que el mundo cambie solo. Es importante la rendición al flujo. El sufismo tiene una palabra exacta para esto: tawakkul. El sufismo no es pasividad, es confianza en la acción. Hay 3 niveles: confianza básica, entrega emocional, rendición total. Al-Ghazali lo escribió: la verdadera señal del tawakkul es encontrar la paz misma y en el éxito dentro de la adversidad. La capa enseña esto constantemente. Forzar igual a romper el flujo, confiar, activarlo. Esto es importantísimo. Esto nos lleva a trascender el tiempo y el sacrificio. Strang logra entender que no puede ganar con fuerza, así que hace algo radical. Se entrega al tiempo, crea un bucle, muere una y otra vez, y ahí encarna completamente una enseñanza. No se trata de mí. Esto conecta con Bhagavad Gita. Niskama Karma, acción sin apego al resultado, y con Kalaksha Tantra, liberarse del tiempo como identidad. Cuando Strang suelta incluso el apego a la vida, encuentra libertad.
Haz lo que sabes desde el centro. Haz lo que sabes que debes hacer sin apego al resultado. El acto es suficiente. Strange no recupera sus manos. Las cicatrices siguen allí. Los impedimentos siguen estando, pero ya no lo definen. La transformación no elimina las marcas, transforma la relación con ellas. Y aquí está la pregunta: ¿qué pasaría si eso que crees que te falta fuese exactamente la puerta? Nada de lo que estás viviendo es casualidad. Todo es evolución. Ahora sí estamos preparados, mi gente. Esto es importante. Strange no ganó porque se volvió más fuerte. Ganó porque dejó de aferrarse. Y ese es el punto al que todos llegamos tarde o temprano. El momento en el que entiendes que no puedes controlarlo todo, que no puedes sostenerlo todo, porque no puedes seguir siendo quien eras aunque lo intentes. Y ahí, justo ahí, empieza algo real, porque no estás aquí para mantener una identidad, estás aquí para trascenderla. Todo lo que se rompió en tu vida, todo lo que se fue, todo lo que no salió como esperabas, no fue un error, fue una corrección, una forma de la vida tuvo para mostrártelo. Hay algo más grande esperando a través de eso que perdiste. Strange no sanó sus manos, pero ganó algo mucho más importante: la necesidad de que esas manos lo definieran. Y cuando eso ocurre, cuando dejas de aferrarte incluso a ti mismo, aparece algo que no depende de nada externo: la paz, la claridad y la dirección. Así que tal vez la pregunta no sea ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿qué está intentando nacer a través de esto? Porque todo lo que estás viviendo no es un final en tu historia, es el punto exacto donde empieza la verdad, empieza lo verdadero. Y si hay algo que esta historia deja claro es esto: no estás perdiendo en tu vida algo, estás perdiendo la versión de ti que ya no puede sostener lo que viene. Si llegaste hasta aquí, coméntame con una estrella, porque eso significa que algo en ti ya se encendió. Nada de lo que estás viviendo es casualidad. Todo, absolutamente todo, está ocurriendo para tu divina evolución. Mi gente bella, mi gente hermosa, lo más importante es que ese proceso, los procesos no son accidentes, son estructuras, son caminos, son códigos. Si te quedas hasta el final vas a entender porque lo que hoy estés viviendo no es una caída, es una iniciación. Te quiero mucho, dame un like, suscríbete, coméntame, sabes que te leo, siempre, siempre te leo. Hasta la próxima.